EWTN, el esplendor de la verdad. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. El día de hoy oramos por aquellos que sufren de cáncer. Señor Jesucristo, sanador de almas y cuerpos, te alabamos por habernos obsequiado este día de vida. Te rogamos que dirijas tu mirada sobre aquellos en nuestra familia de EWTN que hayan sido diagnosticados con cáncer. Te pedimos por aquellos que están siguiendo tratamientos difíciles de cáncer y por aquellos que se sientan descorazonados. Oh médico divino, concédeles sanación de cuerpo, mente y alma. Consuélalos con tu presencia y concédeles alegría aún en medio de sus sufrimientos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes, y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra
y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has preparado tu reino para los humildes y los sencillos, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que nos sea revelada por su intercesión tu gloria eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. Rejoice with Festejen a Jerusalén, Jerusalem, be glad gocen because of con her. ella, All you todos los que la aman, exalt, alégrense with her. de su alegría, All you los que who are por ella mourning over her. llevaron luto. Oh, that you may suck, Mamarán a sus pechos y se saciarán de sus consuelos, that you may nurse y with apurarán the las milk of her delicias de abundant sus breast. ubres For abundantes. thus says the Lord, Porque así dice el Señor: Lo, I will spread yo haré prosperity derivar hacia over ella her como un río like a river, la paz, and the wealth of como the un nations torrente en like a crecida river flowing. las riquezas de las naciones. As nurslings Llevarán en shall brazos carry a sus her criaturas, and fondle y sobre las rodillas las acariciarán, as a mother comforts como a un niño a quien su madre consuela. so will I Así comfort los you. consolaré yo. In Jerusalem En Jerusalén shall find your serán consolados. When you see this, Al verlo, your heart se alegrará su corazón, and your bodies y sus flourish huesos florecerán like the como grass. un prado. The Lord's power La mano del is known Señor to se his manifestará a sus siervos. servants. Verbum Domini. In you, Lord, I have Guarda found mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, O Señor. Lord, my Señor, heart is mi not corazón no proud, es ambicioso, nor are my ni eyes mis haughty. ojos altaneros. I busy not No myself pretendo with grandezas things, que superan nor with mi things too capacidad. sublime for me. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Nay, rather, Sino I have stilled que and quieted acallo y my modero soul mis like a deseos, weaned child, como un like a niño weaned child en in his brazos mother's lap. de su So madre. is my soul within me. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. O Israel, Espera, hope in the Lord, Israel, en el now Señor, and forever. ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Alleluia.
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. A reading from the Holy Lectura Gospel del according Santo to Evangelio Matthew. según San Mateo. Gloria a ti, Señor. The disciples approached Jesus En aquel and momento se said, acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Amen, I say to les you, aseguro unless you que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. whoever humbles Por tanto, himself el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. The gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Today we celebrate the Hoy celebramos la festividad de Santa Teresa del Niño Jesús, also known as Thérèse of Lisieux. también conocida como Santa Teresa de Lisieux y la Florecilla. Today's gospel En el Evangelio de hoy that she lived out. vemos un Evangelio que ella verdaderamente vivió, tanto en su lado positivo como negativo. Existe una cualidad en la que el Señor elige al más importante en el reino de los cielos y le llama un niño. Dice, Not enter the kingdom. a menos que no se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y la parte negativa de eso In a child. es actuar de forma infantil. This is something that children Y esto es algo que los niños hacen, little angels. no siempre son pequeños angelitos. I'm speaking from personal experience as a child. Hablo a partir de la experiencia personal cuando yo era niño. No tengo niños, pero en cierta ocasión fui niño y estoy muy al tanto de esto y mis padres también. Of quality Y about young Thérèse. la joven Teresa tenía cierta cualidad que mostraba ese aspecto infantil. Died when she was Su madre falleció cuando tenía apenas 4 años y su padre She was definitely la amaba his favorite. And she- muchísimo. he Era gave her definitivamente no su sort of favorita, su preferida, There de muchas was formas. another childish aspect of her Pero existía otro aspecto infantil en su lloriqueo constante cada vez que algo iba mal, anytime something didn't go her way. cada vez que algo no iba como ella quería, ella rompía en llanto. There was a kind of immaturity. Y había una cierta So it was a inmadurez. good tactic for her to Todo get el what mundo she la wanted. complacía, así que era una buena táctica para obtener lo que quería. So that was very successful. Now, Eso era un gran éxito para ella. something that kept her No obstante, remaining algo que le impedía quedarse atascada en esa inmadurez era que su familia era muy fervorosa. De hecho, una de sus hermanas, su hermana preferida, de hecho, se incorporó al monasterio carmelita local. Pero para ella fue como haber perdido a su madre por segunda vez. Pero sus demás hermanas también eran muy fervorosas y también entraron a conventos. Su padre también era un hombre muy devoto, un hombre católico muy recto, incluso había querido ser monje cuando era joven, pero se casó y tuvo una familia con su esposa. Y esta cualidad de santidad en la casa la indujo a empezar a orar y finalmente la indujo a empezar incluso desde niña
a realizar una cierta cantidad de oración mental. Iba más allá de decir sus oraciones. Pasó incluso a meditar sobre Cristo y a utilizar la oración mental, por lo menos cuando ya era una niña algo mayor. Ya había empezado esto. Y hubo cierto momento que ella llama su conversión. Era el día de Navidad, cuando ella tenía 14 años, y seguía sintiendo la misma emoción que cualquier niño pequeño al poner sus zapatos abajo del árbol para que recibiera regalos. Dejó sus zapatos bajo el árbol navideño, subió a su habitación, pero escuchó a su padre decir: me alegra que esta sea la última vez que hacemos esto. Él esperaba que finalmente a los 14 años ella ya se olvidara y dejara atrás estas cosas. Y ella lo escuchó. Su hermana y ella se quedaron calladas y ella estaba ya a punto de romper en llanto como solía hacer, pero no lo hizo. Y esa habilidad de superar esa cualidad egoísta, algo narcisista, infantil, fue casi por seguro fruto de la oración que ella ya había estado llevando a cabo. Y ella vio eso como su conversión, alejándose de ese uso de emoción egoísta, narcisista, manipulador, y empezó a verlo como un llamamiento a alejarse de sí misma y acercarse más a Dios y al prójimo. Esto fue algo que se volvió más difícil cuando otra hermana ingresó al convento en los meses siguientes. Tanto así que ella quiso ingresar también, a pesar que ella tenía apenas 15 años cuando tomó esa decisión. Las carmelitas le dijeron: no puedes hacer eso. Era claro que ellos habían de entender que era un intento de ella de estar con sus hermanas en lugar de ser carmelita de verdad. Seguir esa vocación de Dios, o estaba tratando simplemente de seguir emocionalmente cerca a sus hermanas. Ese es el tipo de discernimiento que la gente tiene que realizar cuando lidia con una vocación. Así que la hermana superior le dijo que no. Ella acudió al obispo, quien también le dijo que no. Y para distraer su atención de esto, su familia realizó un peregrinaje a Roma, así que ella acudió al Papa. La guardia suiza tuvo que escoltarla y sacarla de ahí. Pero ella trataba de pasarle a todos por encima. Poseía cierta cualidad. La gente decía: es una florecilla. Sí, pero tenía una voluntad de hierro. Y imagínense, acudir al Papa para obtener lo que uno quiere. Eso es algo bastante serio. Y este también era un aspecto de su actitud infantil, la rebeldía que es parte de ser niño, de siempre querer salirse con su gusto. El Papa, sabiamente, el Papa Leo XIII, muy sabiamente le dijo que se asegurara de seguir lo que los superiores locales le dijeran. Él no podía decidir esas cosas. Así que ella esperó, y cuando cumplió 16 años, le fue permitido ingresar a las Carmelitas y se volvió una de las hermanas. Y no todo fue perfecto en el convento, no todo el mundo era santo ahí. Sin embargo, estaban camino a la santidad, no habían llegado aún, había facciones. De hecho, un número de las hermanas no confiaba en tener 3 hermanas de la misma familia en el mismo convento. Decían: algo están tramando, están tratando de tomar control. La familia Martin está tratando de hacer algo aquí. Y hubo una hermana que había sido
puesta a cargo de cuidar a las demás y era la hermana más gruñona que había. Como sabemos, cuando alguien envejece, bueno, puedo dar testimonio de que los niños no son pequeños angelitos y los ancianos tampoco. Los ciudadanos de la tercera edad nos volvemos gruñones cuando envejecemos. Es una de las cosas que sucede incluso físicamente. Y esta hermana era muy gruñona y no había nada que uno pudiera hacer para agradarle. Y este fue otro paso más, junto con otras pequeñas cositas que ocurrieron en el convento, a través de las cuales ella empezó a asegurarse de obedecer las órdenes y de sacrificar en formas pequeñas y mostrar verdadera bondad hacia la hermana, que para quien, no importa lo que uno hiciera, no había cómo satisfacerla. A propósito, es interesante que después que falleció Santa Teresa, esa misma anciana hermana seguía viva. Y ella dijo, nadie sabía hacer las cosas como me gusta, excepto ella. Pero nunca dijo eso a Teresa. Otro par de aspectos que se volvieron importantes en su vida. Por un lado, ella también pasó por periodos de sequía en su oración. No siempre fue una iluminación tras otra. Ella tiene un gran comentario que hizo. Dijo, Jesús verdaderamente no está cumpliendo con su lado de la conversación. Ella solía orar, pero no sentía su presencia. Ella expresaba estas cosas muy sencillamente. Pero ella superó esa sequía y llegó a un entendimiento más profundo de que no se trata solamente de los sentimientos que ocurren durante la oración, sino que hay otro aspecto que consiste en madurar y permanecer igual como niño, que ella tuvo que aprender. Más adelante dijo algo que es una de mis frases favoritas. Cuando voy a Tierra Santa siempre vamos al mar de Galilea, y cuando estamos ahí yo hablo acerca de, por supuesto, uno lee la historia de la tormenta en el lago, y ese era uno de sus pasajes favoritos, porque su oración en la espiritualidad estaba muy repleta de citas de los evangelios. Le encantaban mucho las escrituras, y cuando reflexionaba sobre la tormenta en el mar, dijo, sí, la vida es algo difícil, en especial cuando uno se enferma. Ella se enfermó y pasó por mucho dolor, y especialmente en el proceso de morir cuando tenía 23 años. Y dijo, sí, es difícil, pero no quiero perturbar a nuestro Señor, porque cuando los apóstoles lo despertaron, él dijo, oh, hombres de poca fe, y no quiero que Jesús me diga que soy de poca fe, así que lo voy a dejar dormir. Existe esa actitud. Muchos de nosotros debemos recordar de esos pequeños aspectos de la vida espiritual, de que se convirtieron en parte de ella, porque a menudo queremos que las cosas salgan como queremos que las cosas salgan a nuestro gusto como niños, y ella nos muestra que ese no es el camino que debemos seguir. Otro aspecto que también debemos considerar es que mientras ella sufría de tuberculosis, ella había empezado a sangrar de la boca y empeoró cada vez más y más, y sufrió mucho. La tuberculosis estaba azotando al mundo en aquella época y no tenían en realidad ninguna cura. Ella estaba enfrentándose a eso, y también experimentó no solamente otro largo periodo de sequía, sino de una tentaciones enormes de negar la fe. Nadie le estaba diciendo que negara la fe, no venía de fuera, sino de dentro. Por dentro no sentía la fe, y sentía la tentación en ese sufrimiento final de dejar de creer. Y fue el apoyo del confesor quien estaba
a menudo al lado de su lecho para orar con ella, para ofrecerle los últimos ritos, etc. Y también gracias a sus propias hermanas, quienes a menudo estaban a su lado en el lecho. Y sus esfuerzos, en cierto sentido, como comunidad, como una manifestación de la Iglesia, para darle aliento en la fe y para pedirle que no se dé por vencido. Fue una lucha, no muy diferente a lo que más adelante oiríamos con Santa Teresa de Calcuta, con la Beata Teresa de Calcuta, quien experimentó también una larga sequía y oscuridad en su vida. Los santos, por su santidad, a menudo pasan esas dificultades en un nivel espiritual. Así que no solamente se trataba de dejar atrás su inmadurez infantil, sino también esforzarse para llegar a un nuevo nivel de adultez madura a través del sufrimiento. Y a menudo esto es fuente de sabiduría en la vida de la gente. Podemos leer mucha filosofía y aprender muchas cosas buenas de los libros, pero a menudo la realidad de esas verdades de la filosofía y la teología empiezan a cobrar verdad en el alma que sufre mucho. Y ella vivió eso. Falleció cuando apenas había cumplido 24 años. Tuvo una vida muy breve en la que volverse santa. Pero había algo de ella que cautivó a la gente de su época, algo acerca de la sencillez de su vida. Y en ese sencillo libro, que se volvió muy popular, el llamado por su beatificación y canonización fue tan fuerte que para los años 1920, apenas 30 años después de su canonización, de su muerte, fue beatificada y canonizada. Y luego, 2 años después de su canonización, fue nombrada santa patrona, co-santa patrona de Francia, con la Virgen siendo también santa patrona, pero Santa Juana de Arco y Santa Teresa se convirtieron en co-patronas de Francia, y santa patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier, se convirtió en santa patrona de las misiones, al igual que San Francisco Javier, quien viajó mucho por todo el Oriente estableciendo misiones, pero ella se convirtió en santa patrona de las misiones al quedarse en casa y orar por los misioneros. Esto es una realidad sorprendente, que ella siguió siendo tan querida. Uno de los puntos que también tenemos que recalcar al continuar mostrando devoción a ella es leer sus libros, buscar su oración en intercesión nuestra. Hoy en día ella es un gran ejemplo para muchas mujeres, pues los modelos que vemos hoy en día están más bien enfocados en el egoísmo. Pero no es un egoísmo infantil, ni siquiera llega a ser algo tan bueno. Los modelos que vemos para las jovencitas que se ven en los medios de comunicación están muy lejos de ser virtuosos. Y en esta época, cuando las mujeres piensen en algunas de esas estrellas que hacen esos actos tan absurdos e inmorales en público, para el consumo público, piensen en ellas y miren a sus rostros. Ellas prefieren que ustedes miren a otro lado, pero mírenle al rostro y presten atención a la dureza, a las líneas. Sus sonrisas
no son de alegría, but that there's a sino que hay una in their cierta dureza en su personalidad. So many young women En tantas who try to jovencitas imitate que their tratan de sinful imitar behaviors ese comportamiento also pecaminoso. get that same harsh kind of look. The hardness of Ellas the también lines copian that their esa smiles misma have, that more expresión dura, esa dureza de las líneas que parecen más una mueca que una sonrisa de alegría. In contrast, Y en contraste, oftentimes very self-destructive models for young women. aquellos modelos a menudo autodestructivos, At St. Therese, podemos echar un vistazo a Santa Teresa y like Bernadette Soubirous, decir, just a few aquí years tenemos a alguien, and many other y también young Santa women Bernardita who Soubirous, became unos cuantos saints años in the antes que modern ella, y muchas otras mujeres que se han convertido en santas en época moderna. Ellas expresan una alegría que proviene de sus that is vidas, absent que in the lives of está ausente de la vida de women. muchas. And that sense of womanhood Y ese sentido de la feminidad at that, y de la feminidad joven, that because of her que a sanctity, causa de su santidad becomes a young womanhood se convierte that does en not una feminidad joven que It does no not fracasa, need que no necesita botox, no necesita cirugía plástica, that then makes the smile que so convierte en esa sonrisa move their mouth. en algo tan rígido que luego no pueden mover la boca excepto para decir tonterías. Instead, we see En cambio, this joy vemos que esta alegría betrayed by her. se refleja en ellas. Is a great gift Y ese for us también to es un present gran don our society. para que le presentemos a nuestra sociedad en esta época Is being en la que se ve lo contrario.